presenta Diccionario Político Argentino Gorila. Piquete. Deleznable modalidad de protesta adoptada por negros Ver. descerebrados, que no encuentran otra forma de expresarse que cortar el tránsito molestando a los honestos ciudadanos Que se ven impedidos de llegar a sus merecidas vacaciones en Punta del Este. Política agropecuaria integral. Eliminación inmediata de las retenciones a las exportaciones de soja, devolviendo a los productores y exportadores lo que hubieran abonado por ese concepto desde que llegó al poder la dictadura kirchnerista. Retenciones. Exacción ilegal, ilegítima y confiscatoria de los ingresos del noble campo argentino. Destinada exclusivamente a engordar las arcas del gobierno. Ver caja. Y financiar el clientelismo, las carteras y el botox presidencial. Ver definiciones. Soja. Oleaginosa cultivada transgénicamente con el propósito de alimentar a los cerdos chinos y de unificar a la mesa de enlace, el periodismo independiente y la oposición política. Ver cada una de las tres definiciones. Economías regionales, Lo que se produce en las escasas áreas de explotación agropecuaria. donde no se siembra soja. Ver. Excusa, pretexto o prolegómeno del diálogo. Ver. En las reuniones en las que la mesa de enlace Ver. reclama una política agropecuaria integral. Ver. Emergencia agropecuaria. Financiación de la compra de departamentos céntricos, camionetas 4x4 y nuevas cosechadoras para el campo, Ver. con dinero de los impuestos y sin obligación de devolverlo. Clientelismo. Deleznable práctica política llevada a cabo por el peronismo y otros populismos dictatoriales Ver ambos. latinoamericanos, consistente en utilizar los recursos públicos para construir escuelas, caminos u otras obras públicas, O incrementar las jubilaciones con el canallesco propósito de obtener triunfos electorales que le permitan perpetuarse en el poder. fraude Práctica política utilizada por el kirchnerismo y y otros populismos latinoamericanos para perpetuarse en el poder. consistente en el robo de boletas de los cuartos oscuros en 30 mesas de La Matanza y no contabilizar el resultado electoral de una mesa de Necochea. Moreno Guillermo, Polémico funcionario de la administración kirchnerista. opositor de la libre empresa que mediante métodos patoteriles pretende lograr el descabellado objetivo de evitar que las empresas incrementen el precio de los principales productos de la canasta familiar. Echegaray Ricardo. Idem al anterior, cuyo tenebroso propósito es perseguir la evasión impositiva, erradicando de ese modo una de las más nobles y arraigadas tradiciones argentinas. Delía Luis, Desagradable personaje obeso y desdentado, sin ocupación productiva visible y mantenido por el gobierno. enemigo abierto de la libertad de prensa, Ver. siempre presto a ejercer la violencia en defensa de la dictadura caquista. Cesescu Nicolás, Dictador rumano que gobernó su país con mano de hierro en tiempos del comunismo. cuya muerte por fusilamiento truncó el sueño de parecerse algún día a Néstor Kirchner. Cooptación. Perverso mecanismo de captación de dirigentes políticos opositores por parte del kirchnerismo mediante el uso indiscriminado de la chequera, Ver. con el propósito de perpetuar la matriz del saqueo. La Nación. Una auténtica tribuna de doctrina, el matutino que no defrauda a sus lectores. Columna basal del periodismo independiente. Ver. Clarín. El gran diario argentino. La otra columna basal del periodismo independiente. Afroamericano. Individuo de piel oscura egresado de Harvard, que en ocasiones, fruto de su propio esfuerzo y de las posibilidades que brinda una sociedad libre e igualitaria, puede acceder a posiciones políticas importantes, como la presidencia de los Estados Unidos. Negro. Villero, descerebrado del conurbano bonaerense u otras zonas marginales, generalmente adherente en política al peronismo y por extensión en América Latina al chavismo Ver. Chávez. u otros populismos. Ver.
Aislamiento internacional. Estrambótica política exterior del kirchnerismo. Consistente en estrechar vínculos con gobiernos de países exóticos como Ecuador, Venezuela o Bolivia. Prescindir de los préstamos y asesoramiento del Fondo Monetario Internacional y exigir explicaciones al embajador de los Estados Unidos por los informes de la Agencia Central de Inteligencia CIA sobre la situación nacional. Dictador. Gobernante populista latinoamericano. Elegido mediante elecciones, Generalmente sospechadas de fraudulentas. que procura periódicamente revalidar su poder por la misma vía. Dictadura. Gobierno del dictador, que procura contar con al menos un medio de difusión masiva en manos del Estado. Entre otras insólitas pretensiones como aplicar en el gobierno su programa electoral o cobrar impuestos. Cartera. Prenda de indumentaria femenina, convertida en un símbolo de la corrupción y el despilfarro kirchnerista. Mini Cooper. Automóvil similar a la prenda mencionada en la definición anterior en versión adolescente. Libertad de prensa. Posibilidad de decirle a la presidenta de la nación y correlativa obligación de ésta de aceptarlo con una sonrisa agradecida. Dícese además del derecho a conformar y ampliar enormes monopolios multimedios propiedad de un mismo grupo económico. Censura. Cesantía de un periodista independiente por sugerir en un medio de comunicación la vinculación de la empresa propietaria con hechos de corrupción política. Dícese además de las críticas de la presidenta u otros funcionarios del gobierno a los editoriales mentirosos de los diarios o recordatorio del apoyo brindado por sus periodistas a gobiernos dictatoriales de facto. No confundir con dictadura. En el pasado. Ley de radiodifusión. Intento dictatorial del kirchnerismo por imponer la censura. Prensa independiente. Línea interna de la oposición política, siempre obediente a las directivas emanadas de la conducción de la misma. Ver mesa de enlace. Caja. Destino final de todas las exacciones y gabelas del kirchnerismo. Con el oscuro propósito de financiar las obras públicas, las jubilaciones, los planes sociales y otros gastos del Estado. Mecanismo por el cual se instrumenta el manejo de los dineros contenidos en la caja a que alude la definición anterior. Dícese además de la herramienta de disciplinamiento político de los oficiales díscolos u opositores al gobierno. Ver cooptación. K. Detestable letra que debería ser suprimida del diccionario. Capista. Adherentes y defensores de la dictadura kirchnerista. Definición en la que se conjugan la postura política y las reminiscencias escatológicas que suscita su obra de gobierno. Parte de la mezcla del combustible utilizada por el clientelismo peronista para hacer llegar adherentes a sus manifestaciones públicas. Tetra. El restante componente de la mezcla de combustible a que se refiere la definición anterior. Colectivo. Diabólico medio de transporte utilizado por los aparatos políticos del clientelismo para trasladar hordas de descerebrados a sus mitines políticos. Campo. Actividad económica por antonomasia de la Argentina, única verdaderamente digna de apoyo de la ciudadanía y del gobierno, fuente de la grandeza del país y reservorio último de todas sus virtudes morales. Es la patria. Mano dura. Propuesta de política de seguridad para enfrentar a la delincuencia. Consiste en imponer la pena de muerte por mirar fijo o ingreso de personas no residentes a countries o barrios cerrados. Entre otros delitos graves. Bajar la imputabilidad penal de los menores a 5 años y designar funcionaria responsable del área a Susana Jiménez. Crispación. Sensación provocada en ciertos exponentes del periodismo independiente, Ver. como Nelson Castro, Joaquín Morales Solao, Mariano Grondona, por los resultados electorales en la Argentina y el rumbo del gobierno. En especial a partir del año 2003, dícese además de la obstinada negativa del gobierno kirchnerista a buscar el diálogo y el consenso. Ver ambas definiciones.
Diccionario Político Argentino, Gorila.